En todo momento debemos escudriñar, buscar, indagar, como un tesoro, hermano. Como cuando a usted se le sabía algo importante, buscar hasta encontrarlo. Así tenemos nosotros que escudriñar la palabra del Señor. No solamente esperar recibir aceite de aquel que está ministrando. Tenemos que procurar buscar nuestro propio aceite. Se lo he recalcado muchas veces a los hermanos del discipulado. Buscar ese propio aceite en la intimidad con el Espíritu Santo, orarlo, exaltarlo, decirle: Señor, necesitamos de ti. Hace 2 noches le decía: Señor, necesitamos ser llenos de tu presencia. Necesito, Señor, de ser rema fresco cada día, Señor. Necesito, Señor, de que tú ministres, Señor, nuestras vidas, Señor. Damos gracias al Rey de Reyes. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo tomando el control. Señor Padre Santo, sea usted exaltado y glorificado, Señor. Gracias porque tú eres excelso, Señor. Oramos en esta noche, Señor, para que usted ministre a través de su palabra, Dios mío, Señor. Que sea usted, Señor, preparando nuestro corazón para recibir con agrado, Señor, la palabra que tú vas a impartir, Señor. Me abandono en tu mano como instrumento útil, Señor. Que no sea yo, que sea usted, Espíritu Santo, en todo momento. Simplemente soy el instrumento que vas a usar en esta noche, como has usado los instrumentos que te adoraron, Señor, que te exaltaron, Dios mío, Señor. Sea usted exaltado y glorificado por siempre y para siempre. Oramos por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor, para que tu palabra impacte, Señor, su vida. Que sea una palabra que exhorte, Señor, que sea una palabra que corrija, una palabra, Señor, que escudriñe lo más interno de su ser, Señor. Oramos para que sea una palabra, Señor, que traiga sobre todo convencimiento de pecado, que traiga, Señor, libertad, Señor, y que pueda, Señor, exaltarte solamente a ti, reconocerte que tú eres el único Dios y Salvador, el único Dios que trae libertad, el único Dios que puede restaurar, el único Dios que puede sanar, el único Dios que nos puede libertar, el único Dios que merece ser exaltado por los siglos de los siglos. Es a ti que debemos adorar y exaltar. Quita todo vendaje, Señor, todo vendaje que el enemigo ha colocado en su mente, Señor. Sea usted trayendo libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que su confianza esté depositada en ti, Señor, porque tú eres el único Dios que no falla, Señor. Eres el único que cumple tus promesas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Damos gloria y honra a aquel que se merece honra. Es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ya oramos, ya el Espíritu Santo preparó el ambiente, preparó el lugar. Está la palabra dada, hermano. Solamente hace falta abrir nuestro corazón para que podamos recibir lo que el Espíritu Santo quiere impartir a nuestra vida. Porque el Espíritu Santo está aquí impartiendo. Pero si usted no abre el corazón, no va a pasar. Si usted tiene su mente en otro lugar, no va a suceder nada. Está la palabra que le estás pidiendo al Señor. Pero si no estás enfocado en recibir la palabra de Dios, va a pasar y la va a arrebatar otro hermano que sí esté interesado en recibir lo que Dios va a impartir esta noche. Y yo siempre como Pepito pregunto, diciéndole al Señor: Señor, me impacta mucho ver a mis hermanos, a algunos de mis hermanos, porque hay niveles espirituales, hermanos. Y siempre me ha causado curiosidad cuando los hermanos le hablan, el Señor los usa y le hablan a otros hermanos, imparte. La hermana María Alejandra, el hermano José Manuel, hermano yo, muchos hermanos acá que están en un nivel espiritual que yo digo, gloria a Dios. Y yo le decía: Señor, ¿qué se sentirá? Porque sí, el Señor ha puesto palabra en mi corazón para impartir a otros hermanos, pero no he tenido todavía ese nivel, por decírselos así, como ellos están. El Señor sabe. Y el Señor me decía, yo le decía: Señor, como Moisés, Abraham, todos esos hermanos que fueron usados por ti grandemente, que hicieron cosas que usted dice:
wow, Dios mío, ¿cómo nos usó el Señor? Y el Señor me decía, los niveles espirituales avanzan de acuerdo a la circunstancia que estén atravesando, el desierto que estén atravesando esos hermanos. Así va el avance de nosotros, hermanos. Las circunstancias, los procesos que estamos viviendo, eso es lo que nos hace avanzar. Me llegaba a la mente José el soñador, un jovencito desde muy chiquitico, escogido por Dios para grandes cosas. Pero usted se pone a escudriñar en la palabra de Dios, el proceso que vivió ese jovencito desde niño. Fue vendido por sus propios hermanos como esclavo, encarcelado injustamente, todo para cumplir un propósito que tenía el Señor con él. Ese nivel que alcanzó ese jovencito fue a través de propósito. Los propósitos, hermanos, nos hacen escalar de escalón a escalón. Los propósitos son los que te van a llevar a un nivel espiritual más alto, a una madurez más alta. También me llevaba a Moisés. Yo decía, Moisés, Dios mío, Moisés dejó su comodidad, su zona de confort, lo dice el Señor anoche a través de su instrumento. Y nosotros nos cuesta dejar a veces un ratico para venir a alabar al Señor. Entonces queremos crecer espiritualmente, pero no estamos dispuestos a vivir los procesos. Nos da miedo atravesar ese desierto. ¿Y a quién no le va a dar miedo atravesar esos desiertos? También me llevaba a Abraham. Dejó su familia por vivir por fe, confiando en las promesas del Señor. Y fue un hombre también muy usado por el Señor. Todos ellos lograron grandes cosas a través de los procesos que el Señor nos llevó. Entonces, queremos crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Y nos vamos rápidamente a la palabra del Señor. Dice el título de este tema, orándole al Señor: desierto, entrenamiento. Desierto. El desierto es un entrenamiento, hermano, para seguir avanzando. ¿No? Es el terreno, la preparación que el Señor nos hace atravesar para nosotros poder crecer espiritualmente. Dice el libro de Oseas 2:14. Señor, leemos tu palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Oseas 2:14. Dice así: pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjense qué hermoso el Señor está hablando. Pero he aquí yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces, hermano, el Señor nos lleva al desierto, a la intimidad, a la soledad. Nos aparta de las personas, nos aparta de tantas cosas que nos afanan, para hablar a nuestro corazón, para decir: ¿dónde estás? ¿Qué haces? Tiempo sin saber de ti. Muchas veces nos afanamos tanto, hermanos, que esta vida nos envuelve, nos absorbe, porque estamos viviendo en un mundo tan colapsado, tan absorbido, que a veces nos levantamos y ni siquiera le decimos: Señor, gracias, porque amanecí con vida. Gracias porque estoy respirando, Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Nos extraña tanto que a veces nos lleva al desierto para hablar nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Que no te encuentro? ¿No me buscas? Y en el desierto el Señor nos habla. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para reconquistar nuestro corazón y quitar toda distracción que nos aparta de Él. Para eso el Señor muchas veces nos lleva al desierto. Dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, por estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Se lo estaban recordando el pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida.
Que no se nos olvide, hermano, cuando salgamos de ese desierto, quién nos sostuvo, quién nos levantó, quién nos proveyó, quién nos sanó, quién nos respondió. Que no se nos olvide, cuando salgamos de ese desierto, quién fue el que nos sostuvo, quién fue el que nos dio la mano, el Señor. Que nunca se nos olvide, hermano, porque a veces salimos de una circunstancia, el Señor nos saca, se nos olvida quién fue el que nos dio, el que nos levantó, el que nos sanó, el que nos respondió, el que nos dio ese milagro, el que nos sostuvo en esa tormenta. Se nos olvida muchas veces, que nunca se nos olvide que fue Dios el que nos sostuvo en el desierto, que fue el Dios que nos alimentó, que fue el Dios que nos dio la fortaleza. Dios nos lleva al desierto para ver nuestra obediencia a Él, hermano, también. Somos obedientes a Dios en el desierto, queremos saltar los procesos. Muchas veces el Señor nos lleva al desierto para probar nuestra obediencia, porque hay muchos que saltan el proceso, no soportan el proceso y las circunstancias, y tristemente desvían su corazón del Señor. Entonces, el proceso nos ayuda a formar esa obediencia a Dios, a confiar y a depender totalmente de Él. Los momentos duros muestran la verdadera actitud y la sinceridad de la obediencia a Dios. Los momentos duros, hermano, es lo que muestran nuestra actitud y sinceridad en la obediencia a Dios. Nunca veamos las circunstancias en nuestras vidas con despropósito. Todo lo que vivamos o estemos atravesando tiene un propósito ante Dios. Todo, hermano, todo lo que estemos viviendo, pasando, circunstancias, todo tiene un propósito en la vida, todo, absolutamente. Dios dice, lo que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que estemos atravesando, sea bien o sea mal, a todo Dios tiene un propósito. Romanos 8:28 nos lo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para nuestro bien. Y vamos a hablar de un hombre. Hablemos del profeta Elías, el profeta del fuego, como muchas personas lo mencionan, ¿verdad? Un hombre que fue muy usado por el Señor. Un hombre que atravesó muchos desiertos en su vida, al inicio de su ministerio también. Un hombre que el Señor lo llevó a enfrentar 450 a Baales y los mató. El hombre que oró para que se cerraran los cielos y se cerraron. El hombre que volvió a orar para que se abrieran y se abrió nuevamente. Fue un hombre muy usado por el Señor. Pero, ¿queremos ser usados como Elías? Una pregunta. ¿Queremos atravesar los desiertos que atravesó el profeta Elías? Desde el inicio de su ministerio, el profeta Elías empezó a atravesar una y una que otras circunstancias, hermano. Yo decía, Santo Dios, Señor, la gloria sea para Cristo. Dice Santiago 5:8. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Para que no lloviese y no llovió. Por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo. Oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, dice el libro de Santiago, que era un hombre semejante a pasiones, ¿verdad? Igual que nosotros. Eso me quiere decir que Elías se entristecía. Elías tenía emociones. Dice que Elías hasta le dijo una vez al Señor, quítame la vida, Señor, yo no quiero seguir. Elías se encerró, se deprimió también, igual que nosotros. Tenía emociones. Entonces, eso me quiere decir que Elías era igual a nosotros. Era una persona de carne y hueso, no era un ser sobrenatural como muchos creen. Elías era una persona semejante a nosotros también, igual que nosotros. Tuvo tristeza, se alegró, se deprimió, sintió que no podía más, el Señor lo volvió a levantar y siguió así su proceso día a día. Vamos a leer el inicio de este profeta. Elías dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad,
dijo Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vino junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Vamos a empezar a desglosar para que entendamos lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere impartir en esta noche. Versículo 1, el primer versículo. Elías se caracterizaba por ser un hombre obediente. Dios envía a Elías ante el rey Acab, un rey que está levantando altares a Baal, influenciado por su esposa Jezabel. Fíjense que Elías se caracterizaba por ser un hombre obediente, hermano, obediente al Señor. El Señor le puso en el corazón a Elías: ve y exhorta al rey Acab. Y Elías lo pensó 2 veces, en obediencia al Señor. Pero ¿qué impulsaba a Elías a obedecer al Señor de gran magnitud? No era cualquier persona que Elías iba a ir a darle una palabra. Era un rey que tenía el corazón totalmente alejado del Señor. Era un hombre que estaba adorando dioses ajenos. Y un hombre de disposición en ese momento. A Elías no le importó que lo apedrearan, a Elías no le importó que lo encarcelaran, a Elías no le importó nada. En obediencia a Dios por amor. Por amor Elías fue obediente y fue y confrontó a ese rey y le dijo que no llovería más. No era cualquier cosa que Elías le estaba profetizando. Le estaba diciendo que no iba a llover más durante mucho tiempo. Y a nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha puesto en nuestro corazón que le digamos le impartamos una palabra a alguien y por temor, por inseguridad, por miedo quizás, o por el qué dirán, o si no la reciben, hemos sido desobedientes? ¿A cuánto el Señor no nos ha hablado? No le has dicho: ve y dile a tu hermano, háblale, exhórtale, dile que está mal. Sobre todo a personas que están por encima de nosotros, un jefe de trabajo, por ejemplo, un gerente. Nos ha dicho al Señor: dile que está haciendo lo correcto, háblale. Y nosotros nos da temor hablarle porque no me puede hablar más, o me botarán del trabajo. Fíjese que Elías no le importó, puso a Dios por encima de todas las circunstancias que pudiese atravesar en ese momento. Él dijo: no me importa que me apedreen, no me importa que me encarcele, pero yo voy a cumplirle primeramente al Señor. Voy a obedecer a lo que Dios me está mandando a hacer. Entonces, nosotros que queremos crecer espiritualmente, pero no somos obedientes a Dios, es algo tan sencillo, hermanos. Cuando Dios pone una palabra para que tú le impartas a una persona, el Señor prepara el terreno. El Señor prepara el ambiente. El Señor prepara el corazón. Elías estaba confiado en que Dios estaba allí respaldando. ¿Por qué? El segundo punto. Elías era un hombre de oración. Dice que Elías vivía, él mismo lo dice ya en el versículo, cuya presencia estoy. Vivía constantemente en la presencia del Señor. Eso me quiere decir que Elías oraba, intimaba con el Señor, tenía una relación con Dios. Por eso nos da temor muchas veces hablar lo que el Señor quiere impartir a otra persona. Porque nos apartamos de la oración, nos apartamos de la relación con Dios. No tenemos esa comunicación con el Padre como deberíamos tenerla. Elías confiaba en el Señor, que el Señor le respaldaba. ¿Por qué? Porque él tenía una relación íntima con el Señor. Era un hombre ferviente en la oración. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? No es lo mismo orar que estar en la presencia del Señor. Tú puedes orar, hablarle al Señor, pero ¿estás metido en la presencia del Señor?
estás quebrantado, estás siendo obediente, estás diciendo, Señor, imparte en mí lo que tú quieres hacer. Me humillo, me rindo ante ti, Señor, para que tú me uses como vaso, como instrumento, Señor. Estar en la presencia del Señor, que te deleites en la oración, que no sea una obligación, que sea para ti un deleite. Estar con el Señor. Es estar en la presencia del Señor. Elías era un hombre de oración, hermano, y por eso muchas veces a nosotros nos da temor hablar, nos da miedo, entra esa inseguridad en nosotros de lo que puede suceder. Pero como ya les había dicho el Señor, prepara el ambiente, prepara el terreno, prepara el corazón, prepara el lugar, que no nos dé temor hablar lo que el Señor nos manda hacer, hermano, porque en la obediencia está la bendición. Lo que Dios estaba profetizando a través de Elías era que no habría lluvia ni rocío. Era algo bastante delicado lo que estaba profetizando el Señor a través del profeta Elías. No habría lluvia. Quizás el rey dirá, no, a lo mejor no va a llover por una semana, 2 semanas, sin saber que era por mucho tiempo. Hasta que el Señor abriera la boca nuevamente del profeta, no iba a llover. Eso iba a traer muchas consecuencias en ese lugar. Porque fíjate que el Señor dijo, no habría lluvia, pero tampoco rocío. Puede ser que no llueva, pero el rocío refresca la tierra. Y si no hay rocío, hay sequía. Y si hay sequía, hay muerte, enfermedad, pestilencia. Era algo muy grave lo que estaba profetizando Elías, el Señor a través de Elías. Eso implicaba que habría muerte, hambre, una enfermedad sobre todo el pueblo de Israel. Pasado el tiempo, quizás este rey diría, oye, si fue verdad, ya ha pasado mucho tiempo. Empezó la persecución por el profeta Elías y el Señor ya sabe de antemano lo que va a suceder, hermano. Porque Él es omnisciente y omnipresente, el Señor conoce todo. Elías también se caracterizaba por un hombre de oración. El versículo 2. Dios habla nuevamente a Elías. Pero esta vez el Señor habla directamente a Elías. Porque anterior en el versículo 1 no nos dice que el Señor le habló directamente a Elías. No sabemos si puso en el corazón. Porque Elías era celoso con las cosas del Señor. Era un hombre que celaba las cosas de Dios. Pero en el versículo 2 nos dice que el Señor habla directamente a Elías nuevamente. Dice el versículo 3, lo envía a Querib, un lugar en medio del desierto. Imagínense que usted esté siendo usado por el Señor. Vamos a ponerlo así. Somos nuevecitos, nuevos creyentes y estamos fervientemente siendo usados por el Señor. He aquí, Señor, todos decimos, ¿verdad? Y así estaba Elías. Y el Señor lo usa para profetizar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estemos siendo usados por el Señor y el Señor nos dice, vete al desierto. Tremendo, ¿verdad? Lo envía a Querib, un lugar en medio del desierto, hermano. Que significa apartados. Lo apartó, lo alejó de todas las personas que estaban a su alrededor. Y allí estaba Elías, en medio del desierto, sin estar preparado y sin entender. ¿Quién nos prepara a nosotros para entrar en un desierto, para estar en el desierto? Y más si usted le digan, vete al desierto y sin entender por qué. Si estoy siendo obediente, si estoy cumpliendo tu palabra, Señor. Si estoy orando constantemente, Señor, pero el Señor te envía al desierto. ¿Quién está preparado para estar en el desierto? ¿A quién lo prepara para decirle mañana te van a dar un diagnóstico médico? No es muy favorable. Mañana vas a atravesar por un luto. ¿A quién lo prepara? Mañana te van a despedir. Mañana te va a ir muy mal. Mañana en tu familia alguien va a sufrir un accidente. ¿A quién
nos prepara para entrar en ese desierto. Y algo repentino, envía este Señor, lo envía al desierto así, de repente, vete al desierto. A nadie se nos prepara para entrar en el desierto. Solamente nos queda confiar. Ahí está venido en medio del desierto, confiando en el Señor. Diciéndole, Señor, no entiendo por qué estoy viviendo estas circunstancias, por qué estoy en el desierto de repente, pero confío en tu santa voluntad. Confío que tienes un plan perfecto para mí, Señor. Y yo quiero, hermanos, que pongamos nuestra confianza en el Señor. Que a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, adversidades, que aunque no entendamos, el Señor tiene un plan perfecto para nosotros. Ya el Señor tiene todo preparado para que tú estés allí. Yo le decía al Señor, Señor, pero si Elías estaba siendo usado por ti, ¿por qué lo envías al desierto? Era una pregunta que me hacía anoche a las 2 de la mañana. Porque me levanté nuevamente sobre la iglesia, pero ¿por qué, Señor? Y el Señor, mira, acá lo noté. Mientras más usado, más procesado tienes que ser. Mientras más el Señor nos use, hermano, más procesado vamos a ser. Cada día. ¿Por qué? Porque tenemos que menguar para que sea el Señor el que fluya. Para que sea el Espíritu Santo que sea a través de nosotros. No sé en qué desierto te encuentras hoy, quizás familiar, financiero o problemas de salud. Hoy puedas que no tengas respuesta del por qué, pero espiritualmente sí hay un para qué. Quizás hoy estemos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy atravesando este desierto? ¿Por qué a mí? Tantas personas, ¿por qué a mí me tocó pasar por un luto? ¿Por qué a mí me desemplearon? ¿Por qué a mí, Señor, me diagnosticaron esta enfermedad? Pero espiritualmente, ¿para qué? Para que seas más firme en mis caminos, para que sigas adelante, para que dependas de mí, para que te acerques más a mí, para que busques más de tu presencia, para que avances, para que crezcas. Hay un para qué, hermano. Recuerde que Dios se mueve en lo sobrenatural. En lo espiritual es donde el Señor se está moviendo, aunque no lo vemos, pero espiritualmente algo está sucediendo allí. Hay un plan elaborado perfecto por parte de nuestro Señor Jesucristo. El desierto nos lleva al Señor para conocer a un Dios sanador, proveedor, restaurador y consolador. Allí en el desierto donde nosotros conocemos al Señor. Si no entramos al desierto, ¿cómo vamos a conocer que el Señor es el que restaura? Que el Señor es el que sana. Que el Señor es el que trae libertad. Que el Señor es el que une. Y es el Señor el que nos provee cada día. Por eso el Señor nos lleva al desierto para conocerlo. Es el mejor terreno para conocer a nuestro Señor. Para saber lo que el Señor hace. Y para poder tener base, es decir, el Señor levanta, el Señor restaura, el Señor provee. Porque vamos a salir de ese desierto, pero no vamos a salir igual, no vamos a salir igual. Pasé por un desierto de luto, sí, pero el Señor es el que consuela, el Señor es el que levanta, el Señor es el que abraza, el Señor es el que restaura, el que te da nueva fuerza y te dice avanza, pero sigue mucho para ti todavía, el camino que te resta. Mucho camino que te resta. Entonces el desierto no es para muerte. El desierto es para conocer a nuestro Dios. ¿Quieren conocer al Señor? ¿Están muy dispuestos a pasar ese desierto? Sé que muchos lo han atravesado o lo están atravesando. Yo una vez pasé por un desierto, se los conté hace tiempo en una de las prédicas que me regaló el Señor, cuando me enfermé de la garganta, y yo dependía mucho de un mensaje. Imagínense, el Señor me usa a mí para visitar personas, darle palabras, enviar mensajes, y la que visitaba quería ser visitada. La que enviaba el mensaje quería que le enviaran el mensajito. Y ahí estaba en ese desierto
llegaba del trabajo y le decía, Luis, porque no tenía celular. No me había escrito nadie. No, mamá, no te había escrito nadie. Pero no es que las personas no se acuerden de ti, es que el Señor la silencia. Porque ¿sabe qué me dijo el Señor? Necesito que dependas de mí. Eso me dijo el Señor. Yo entendí que Dios era suficiente. Cuando tú tienes a Dios, no necesitas a nada, no necesitas comunidad, no necesitas una vida, no necesitas una hermana. Porque el desierto, hermano, nos hace madurar espiritualmente. Porque a veces estamos tan inmaduros que el Señor dice, no, yo necesito que sea más firme, estás muy inmaduro. De nada te quiebras. No te escriben un mensajito y ya estás llorando. Ya quieres abandonar, ya quieres renunciar, ya no quieres llevar a la iglesia, no me toman en cuenta. El Señor hace silencio, dice, vas a depender de mí. No es suficiente, vas a entender que teniéndome a mí, lo tienes todo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo, hermano. Y gloria a Dios porque maduré en esa área, porque era muy llorona. Pero el Señor nos hace madurar, hermano. Por eso es que todo obra para bien, todo tiene un propósito. Aunque hoy vemos todo oscuro, mañana va a salir el sol, hermano. Vamos a ver con claridad. Por eso el Señor me trajo a este lugar. Por eso es que estaba tan oscuro. Con razón me caí, me tropezaba tanto. Vamos a entender el por qué el Señor hizo las cosas, o las permitió. Elías, aún ese desierto, no entendía el por qué estaba en esa situación, pero siguió confiando en Dios sin cuestionarla. Y ese que Elías nos dijo, Señor, ¿pero por qué? Y nosotros cuestionamos tanto a Dios. Nos las pasamos cuestionando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? No cuestionemos a Dios. Digámosle más bien, Señor, no entiendo la situación, pero sé que tienes un plan perfecto. El versículo 4. Elías permanece allí. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 4? Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Allí, dice el Señor, allí. Elías permanecía allí. A veces, hermano, muchas veces debemos permanecer en el lugar o con personas que no nos agradan. Pero es en ese lugar donde el Señor nos plantó. Quizás usted dice, ay, pero mire que le decía al Señor, Señor, no permita que yo sea instrumento para que otro madure. ¿Por qué tengo que soportar ese líder, Señor? ¿Pero por qué me tocó a mí ese líder? Es que ahí te está afilando el Señor el carácter, te lo está formando a través de ese líder. Es una formación que te está dando el Señor. Pero ¿por qué no te gusta ese trabajo, Señor? Es allí donde el Señor te puso. Es allí. El Señor te va a dar lo necesario para que tú estés allí. ¿Por qué, Señor, me tocaron esos compañeros de trabajo? A mí me tocó uno y siempre oro por ella. Pero es allí donde el Señor me tiene. Y él, ¿sabe qué me dijo el Señor a través de esta palabra? Hasta que yo diga. Hasta que yo diga vas a permanecer allí. Pero si usted está seguro que es el Señor que lo envió a ese lugar, usted va a tener descanso. Porque ¿qué hizo Elías? Bueno, Señor, no entiendo. Quizás Elías hubiese podido decir, Señor, pero aquí, allí tu palito de mango da sombra. Es aquí, Elías, ahí es donde te voy a mandar la provisión. Ahí es donde te voy a sostener. Ahí es donde el Señor iba a mandar los cuerpos que lo alimentaran. El Señor le agrada, hermanos, cuando nos da una orden que obedezcamos alineadamente a su voluntad. Cuando el Señor le dijo a Noé, prepara el arca, le dio unas instrucciones correctas para que las hiciera. Imagínense que no hubiese dicho estos clavos son muy grandes. No, voy a ponerlo más pequeño. Exactamente como te mandé, Noé, la vas a construir. El arca del pacto. Exactamente así la van a hacer. Entonces, el Señor le agrada, hermano, que nosotros hagamos las cosas correctamente como Él las está indicando. Dice que el Señor le dice a Pedro, lanza la red. ¿A qué lado? A la derecha.
hubiese pasado si la hubiese lanzado a la izquierda? No hubiese atrapado peces. Es a la derecha que la vas a lanzar. Es allí donde vas a permanecer. Sin darnos cuenta, en ese lugar donde Dios está moldeando nuestro carácter, haciéndonos madurar espiritualmente. La madurez espiritual será algo dolorosa. Muchas veces será dolorosa la madurez espiritual. Quizás el día decía, pero qué penoso. Me van a alimentar unos cuervos, Señor. Humildad. Eso le quería enseñar el Señor a Elías. Sé humilde. A veces, hermano, madurar va a doler. El Señor nos va a plantar en lugares donde nos va a hacer madurar y crecer, pero nos va a doler, vamos a llorar. Yo creo que hasta como unos niños nos vamos a poner a batallar hasta que entendamos y seamos maduros en lo espiritual. Allí debemos permanecer hasta que Dios lo establezca. El 5. Elías hizo como Dios le ordenó, permaneció en obediencia. Hizo como el Señor le indicó, permaneció allí en obediencia, sin cuestionar a Dios, sin quejarse, sin titubear, simplemente obedeció lo que el Señor le estaba indicando. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 6, 2 veces alimentaban los cuervos a Elías, en la mañana y en la noche, de pan y carne. Dios en ocasiones dará justo lo necesario para probar nuestra fe y gratitud y fidelidad hacia el Señor. Muchas veces el Señor va a dar lo necesario, hermano, lo justo. Yo decía, Señor, pero usted es un Dios rico. Pero muchas veces el Señor va a dar lo necesario. Lo necesario. ¿Y qué pasa que nos quejamos tanto nosotros? El Señor nos provee. Quiero una casa más grande, Señor. ¿Está mal? No está mal. Es que no me alcanza el dinero. Justico. No sé si a quién le ha pasado. Justico estaba la gallita y llegó. Me quedaron hasta los pasajes. No. Pero ¿qué pasa? Vamos a darle gracias a Dios. Ay, que vivo olvidado. Denle gracias a Dios por este cuartito. Denle gracias a Dios porque tiene un sueldo. Denle gracias a Dios. Más adelante el Señor va a proveer más. Que tengo este carrito, Dios quisiera tener otro, pero es que trato, intento y no me dan los recursos. Denle gracias a Dios por ese carro. Mire, yo le doy gracias a Dios por mi bicicleta. Yo creo que muchos hermanos eran más que yo. Todo el día le doy gracias a Dios cuando veo a esas personas pidiendo cola a pie. Gracias, Señor, porque tengo esta bicicleta. A veces no tengo para mí con la bicicleta. Entonces vamos a ser agradecidos. Vamos a ser agradecidos hasta que el Señor nos dé más. Si usted empieza a agradecerle al Señor, téngalo por seguro que el Señor más adelante le va a dar más. Le va a dar más cada día. Pero vamos a agradecerle al Señor. Agradece a Dios por lo que tenemos en vez de quejarnos. Vamos a agradecerle al Señor en vez de quejarnos. Para obtener más hay que ser diligentes, ya que Dios nos ha dado lo necesario, hermano. Usted quiere tener más, yo quiero tener más, vamos a ser diligentes. El Señor nos dio la vida, salud, sabiduría, inteligencia y lo mejor, su Santo Espíritu y su respaldo. ¿Qué más que suficiente eso? ¿Quiere más? Sea diligente. El diligente será prosperado, será respaldado por el Señor. Entonces, en vez de quejarnos, vamos a ser diligentes para tener más. ¿Por qué Dios usa cuervos para alimentar a Elías? ¿No se han preguntado eso? Ya me lo pregunté. ¿Por qué cuervos? En el libro de Levítico, estuve buscando, Levítico 11:15, nos dice que son inmundos, son animales inmundos, son carroñeros, son animales que se pelean entre ellos mismos por la comida también. Dios en su sabiduría usará lo necesario y lo menos inusual para ayudarnos a nosotros. Porque Dios es sabio, hermano, y sabe hacer las cosas. Usará cualquier forma para ayudarnos y sostenernos. Usó la hija de Faraón para proteger a Moisés, imagínense.
Dice, Sansón mató 1000 hombres con una quijada de un asno, que también era algo inmundo. David mató a Goliat con una honda y 5 piedras que cargaba. Imagínense qué sabiduría de Dios. Quizás David estaba pegando una espada, pero era con la funda. Sansón también a lo mejor era con una quijada de asno. ¿Dónde vamos a meter a Moisés? Con la hija de Faraón. Y ese, qué sabiduría tiene el Señor. Si Dios hubiera colocado hombres para alimentar al profeta, lo hubiesen traicionado. Si Dios hubiese colocado personas para alimentar al profeta Elías, póngase a pensar. Elías estaba siendo buscado por nada más y nada menos que el rey. Al enterarse del rey que eran unas personas que lo estaban alimentando, lo iban a amenazar. ¿Y qué hace el ser humano cuando se siente acorralado? ¿Qué pasó con Jesús? Fue traicionado por Judas. Ahí tenemos un ejemplo. Por eso el Señor nos colocó personas. Si hubiesen colocado un animal doméstico, que diríamos un animal doméstico, un perrito, no sé, un gatito, hubiese levantado sospecha, ¿no creen ustedes? Ejemplo, yo le pongo al Doki, a mi perrito, un pan y él sale corriendo para la granita. Imagínense que hubiesen visto personas, pero ¿para dónde van estos animales a llevar alimentos? Lo hubiesen seguido y hubiesen encontrado al profeta. Pero Dios en su sabiduría humana usó cuervos. ¿Quién iba a sospechar de cuervos? Animales carroñeros. Seguramente iba a agarrar los alimentos, seguro para llevarle a la cría. ¿No es sabio el Señor haciendo las cosas? Póngase a pensar, ¿de dónde traían los alimentos los cuervos? Había escasez en toda la tierra, no había alimento. En el único lugar donde había alimento, ¿dónde era? En la casa del rey. Gloria a Dios. El Señor era algo maravilloso. Era la única casa donde había alimento. Y eso es lo que hace, como trabaja el Señor. De forma que en nuestro razonamiento humano no entenderíamos jamás. Porque Dios es rico en sabiduría. Dios, mis hermanos, tienen mucho cuidado de lo que hacen para cuidarte, porque tiene un propósito con nosotros. Dios tiene mucho cuidado en lo que hace para cuidarnos y guardarnos y protegernos. ¿Por qué? Porque hay propósitos en nosotros, hermano. El Señor va a cuidar de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros el Señor va a resguardar. Jamás hará algo para ponernos en peligro. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermano. Así que usted confíe plenamente en el Señor. En el lugar, en las circunstancias donde se esté encontrando. Confíe en el Señor. Versículo 3. Ya no se lo mismo. El 7. El arroyo se secó. Dice que el arroyo se fue secando lentamente. ¿Qué pensaría el profeta, verdad? ¿Qué pasa, Señor? Esto se está secando. Ya no va a haber agua para tomar. Dice que el arroyo se fue secando lentamente. El propósito de Dios se había cumplido en ese lugar. Muchas veces, hermano, ya el propósito en el lugar donde nos asignó el Señor será cumplido. Será cumplido. Ese arroyo se secó. ¿Qué pasa cuando las puertas se cierran? Cuando el negocio quiebra. Cuando hay cancelación de contratos. Se secó el arroyo. Ya tu propósito fue cumplido en ese lugar. Eso representa que tienes que ir más adelante. Hay otro escalón por avanzar. Imagínense que a veces nos volvemos muy cómodos. Elías se hubiese puesto cómodo, ¿verdad que sí? En el arroyo, tranquilamente, orándole al Señor, alimentado, no trabajaba, se había muerto
cómodo. ¿Qué dijo el Señor? Le voy a secar el arroyo porque tiene que avanzar. Nosotros no nos podemos estancar en un lugar. Nosotros vamos de avance en avance. Avance en avance, hermano. No se estanquen, no se conformen, estar allí en el mismo lugar. El Señor tiene mucho más para nosotros. También, hermanos, Elías estaba dependiendo de ese arroyo. Y a veces nosotros dependemos de nuestra profesión, de nuestro sueldo, de lo que nos llega quincenalmente. Y el Señor nos quiere enseñar a depender también de Él. Tenemos que aprender a depender del Señor. Elías no se movió. Tampoco le voy a decir que estaba en el trabajo, porque Elías no se movió de ese lugar hasta escuchar la dirección del Señor. Por eso es importante, hermanos, que mantengamos una relación con el Señor en la oración, porque ahí es donde el Señor nos va a direccionar, ahí es donde el Señor nos va a decir: avanza, listo, ya cumpliste el propósito en ese lugar, te voy a mover a otro lugar, tienes que avanzar. Entonces, si nosotros no estamos alineados a la palabra del Señor, no estamos alineados a la oración, si nos movemos sin la dirección del Señor, abortamos el propósito de Dios. Tenemos que estar alineados a la voz del Espíritu Santo que nos dice: listo, vuélvete para acá, aquí tengo un plan perfecto para ti. Vendrán tiempos difíciles a nuestras vidas, pero que nuestra confianza esté siempre en el Creador del arroyo y no en el arroyo. Que nuestra confianza esté depositada en el Señor, el que te dio la sabiduría para estudiar, y no en ese título. Que nuestra confianza esté en el Señor y no en ese trabajo. Es en el Señor, hermanos, que tenemos que depositar nuestra confianza. Nos dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todos los que os haga falta conforme a sus riquezas y gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, hermano. Él va a suplir lo que nos haga falta, no nos afanemos. ¿Sabe que me gusta mucho buscar detrás de por qué Pablo habló ese versículo? Pablo estaba encarcelado en su casa, custodiado con cadenas. Eso significa que él no podía salir a trabajar, no podía salir a buscar alimento, pero sí podía entrar la provisión del Señor. Él no podía salir, pero sí podía entrar. Y se hizo el Señor, movió una congregación. Vayan a alimenten al cielo. Entonces, vamos a confiar en el Señor proveerá, moverá corazones, abrirá puertas, hará lo necesario. Lo necesario hará el Señor para sostenerte, para proveer lo que necesitamos en ese momento. Fíjate que casi 3 años duró Elías para volver a ser usado por el Señor. Casi 3 años en ese arroyo. Y nosotros queremos correr rapidito. Tenga su tiempo con el Señor. Vaya paso a paso. Y ya quiero predicar. Espera que el Señor te lo diga. Espera que el Señor te prepare, te capacite. Por todas las circunstancias que tú ves ahorita contrarias, son las que te están dando base para mañana tener cómo predicar, cómo hablar con base. Entonces ya duró 3 años. No corramos, hermano. Vamos de la mano del Espíritu Santo. Que sea tu tiempo, Señor, que tú pongas en el corazón de los pastores que prediquen. Que sea tu tiempo, Señor, que salga a evangelizar. Que sea tu tiempo, Señor, que yo vaya a orar por los enfermos. Que sea tu tiempo, Señor, que la hermana María me coloque aquí para adorar, para direccionar. Es el tiempo
el Señor, hermano, en nuestro tiempo. 3 años y medio todavía. Vamos a estar pacientes con el Señor. Elías espiritual experimentó el milagro de ver en la casa de una viuda donde fue enviado cómo la harina y el aceite no cesaban. Más adelante nos dicen que el Señor le dice a Elías: ve, te voy a mandar para que una viuda ya te va a alimentar. ¿Qué diría Elías? De un proceso a otro, una viuda, esas mujeres no tenían recursos, pero experimentó de ver el milagro como Dios. Fíjense que después de salir de un desierto, lo envía a casa de una viuda otra vez. El Señor se movió en su infinita sabiduría. Una viuda, una mujer que no tenía nada, el Señor la usó para alimentar al profeta. Ve hasta allá, Elías, que el aceite y la harina no va a escasear. Gloria a Dios. Después de salir del desierto, venía a ver la provisión diariamente. Eso lo hace el Señor. Salió del desierto, no entendía nada, pero más adelante tuvo el sobreabundancia. Gloria a Dios. Fue el primer hombre en Dios usar para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Se le confirmó el ministerio a Elías. Se enfermó el hijo de esa viuda y el Señor lo usó para que volviese a la vida otra vez. Listo, Elías, estás listo. Vas a ir por más. Te espera algo grande. Te preparé, te capacité, porque lo que viene es fuerte. Pero ya estás preparado para ir más adelante. Ya estás capacitado. Por eso, hermano, tenemos que esperar los tiempos del Señor. No corra, deje que el Espíritu Santo lo vaya llevando paso a paso. Oró para que descendiera fuego del cielo. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que es orar para que descienda fuego del cielo? Este hombre estaba realmente capacitado. Pero ¿cómo logró esa capacitación, ese crecimiento espiritual? A través de la obediencia. En la obediencia está la bendición, se lo voy a repetir. A través de la obediencia. Enfrentó 400 profetas de Baal, el cual salió, Dios le dio la victoria. Oró nuevamente para que se abrieran los cielos y diese lluvia, y otra vez volvió a llover. No experimentó muerte, ya que Dios lo envió a buscar en un carro de fuego. Gloria a Dios. Entonces, queremos ser usados por el Señor, queremos ser instrumento. Vamos a abandonarnos en las manos del Señor, vamos a confiar plenamente en la voluntad de Dios. Hermanos, este es el mensaje que el Señor nos trajo esta noche. El Señor nos demanda obediencia. Obediencia sobre todas las cosas. Vamos a hacer obediencia a Dios en ese desierto, hermano. Confiemos en el Señor. Mucho desierto vamos a atravesar, pero no vamos a estar solos. Recuerden, tenemos al Espíritu Santo, el Consolador. Tenemos a nuestro Señor que dice que hasta el fin del mundo estaría con nosotros. Vamos a ponernos de pie para que sea el Señor que se glorifique más. En el nombre precioso de Jesús, Padre amado, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, Dios. En esta noche te agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la sabiduría y el entendimiento de ella, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos hablaste del desierto, que es un entrenamiento, Señor. Gracias, hermoso Jesús. Gracias porque tu infinita misericordia sabiamente, Señor, nos bendice, nos provee, nos ayuda, Señor. Y aunque a veces no podamos entender el porqué, Señor, el porqué de la situación que estamos viviendo, atravesando dificultades, momentos difíciles, Señor, que vamos a vivir. Pero sabemos, Señor, que hay un paraíso, Señor, en lo sobrenatural. En los cielos se está moviendo un para qué. Ese para qué, Señor, lo vamos a entender más adelante, Dios. Esa noche, hermanos, oramos por aquellos que están atravesando el desierto. No sé cuál sea tu desierto en esta noche. No sé si estás atravesando un problema de salud, pero déjame decirte que el Señor tiene el control. Si el Señor te puso en
lugar, es porque Él tiene un plan perfecto para ti, elaborado por sus manos. Si estás atravesando un problema financiero, el Señor va a abrir las puertas. El Señor promete sostenerlo, así como sostuvo a Elías en ese desierto a través de unos animales que nosotros en nuestra mente humana nos iba a pasar por la mente. Pero el Señor ya tenía elaborado ese plan hermoso. Porque así son los planes del Señor, perfectos y hermosos, Señor. Oramos por aquellos que en este momento están haciéndose tantas preguntas, Señor. Están en ese desierto, en este momento, Dios. Oramos para que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo respuesta. Hazle entender, Señor, que no están solos, Señor. Hazle entender, Padre Santo, que te tienen a ti, Señor. Hazle entender que aunque las noches estén muy oscuras, mañana saldrá el sol, Señor. Nuevamente saldrá el día, Señor. Y ese día representa una nueva oportunidad, Señor. Un nuevo avance, Señor. Un nuevo comienzo de tu mano, mi Dios. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Dale la fuerza a aquel que la necesita en este momento. Ayuda al débil en la fe, Señor. Levanta, restaura, trae, Señor, reconciliación entre las familias, Señor. Gracias, hermoso Padre, hermoso Hijo y hermoso Espíritu Santo de Dios. La gloria siempre va a ser para ti, mi Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.